nótese, hermano, que el apóstol Pablo se encuentra en una prisión, custodiado por un soldado romano las 24 horas del día. Y durante el tiempo, hermanos, que estuvo en prisión, que estuvo en la cárcel, él aprovechó bien el tiempo. Hermanos, no veo, hermanos, deprimido, estresado, angustiado al apóstol Pablo. Al menos no lo expresa públicamente, hermanos. Esta carta a los filipenses, hermanos, es llamada la carta del gozo, de la alegría, la felicidad. Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos, hermanos. Y nótese que el apóstol Pablo está expresando estas palabras, no estando disfrutando de unas buenas vacaciones en Cancún, o no estando ahí en la sala de su casa viendo la televisión, hermanos, o no estando en el parque con la familia. Expresa estas palabras dentro de una prisión, hermanos. Entonces, la actitud del apóstol Pablo frente a las circunstancias difíciles, hermanos, podemos aprender mucho acerca de su persona, de su carácter, de su personalidad, de la manera en que él enfrentaba las situaciones. Hemos dicho anteriormente, hermanos, que los problemas, las dificultades, las enfermedades, las desilusiones, el desánimo, es parte de nuestra vida. Es parte del paquete que tenemos en nuestros 70 u 80 años de vida. Vamos a pasar por momentos difíciles. Algunos más que otros, pero todos en algún momento nos vamos a enfrentar frente a gigantes más grandes y más fuertes con nosotros. Por lo tanto, debemos de estar, hermanos, agarrados del Señor, escondidos detrás de Cristo, para que podamos resistir todo lo que se nos ponga enfrente. Si no estamos bien agarrados de Cristo, si no estamos bien afirmados de Él, hermano, el diablo nos va a zarandear para un lado y para otro, y nos va a traer de aquí para allá. Y temporadas animado, motivado, sirviendo al Señor, y otras temporadas bien desanimado, lejos de la iglesia, lejos del Señor, y así vamos a estar de aquí para allá, como navegando entre dos pensamientos, hermanos, llevados por cualquier viento de doctrinas para un lado y para otro. Entonces, todo ser humano, hermanos, necesita estabilidad emocional, espiritual en su vida, porque nos vamos a encontrar con momentos difíciles. Nos vamos a encontrar con sucesos que no están planeados, no los planificamos, nos tomaron por sorpresa. Y he aquí cómo reaccionamos frente a esos gigantes en nuestra vida, hermanos. Escuche lo que el apóstol Pablo, cómo se introduce en el capítulo 1, versículo 3. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? Sígame con su vista. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de nosotros. Siempre, versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con tristeza y con ansiedad, ¿dice? ¿Con qué? Con gozo. ¿Qué más, hermano Peñol? Por todos vosotros. Por todos vosotros. Mira, hermano, los psicólogos dicen, hermanos, que cuando una persona está pasando por momentos difíciles, cuando una persona se encuentra bajo una crisis, Eduardo, una crisis existencial, cualquier crisis que sea, hermano, sea la pérdida de un ser querido, sea una enfermedad en tu cuerpo, sea una discusión, un pleito entre la esposa y el esposo, sea que el hijo se fue de la casa, sea que
una crisis existencial, cuando las cosas no están tan bien, hermano, o sea, un dolor físico en tu cuerpo. Dice la psicología, hermanos, que el individuo, quien está pasando esa situación, lo menos que piensa en ese momento es en los demás. Porque él está centrado y concentrado en su necesidad, en su problema. Por ejemplo, cuando usted tiene una discusión con su esposa o con su esposo, una discusión fuerte, que probablemente se le pasó la mano y fue una discusión fuerte. Y están disgustados, están enojados, tal vez desilusionados. En ese momento, sus pensamientos están, ¿cómo va a solucionar ese problema con su esposo, con su esposa? En ese momento, usted no está pensando en los otros matrimonios. Usted, en este momento, lo menos que está pensando es en los problemas de los otros matrimonios, porque usted tiene una necesidad urgente que atender. Cuando usted tiene un dolor de estómago insoportable, que tiene una infección en su estómago, hermano, a las 3 de la mañana no puedo dormir y es el dolor insoportable, hermanos. Usted está pidiendo a Dios para que sane su cuerpo. Usted está rogando a Dios. Usted se está concentrando en su necesidad. Usted no está orando para que Dios sane a todos aquellos que tienen el dolor de estómago, una infección en su cuerpo. Lo menos que hace es pensar en la necesidad de los demás. Usted está pensando en su necesidad en ese mismo momento. Olvídense de las necesidades de los demás. Primero tengo que atender mi necesidad. Porque es mi cuerpo, es mi vida, es mi salud y a mí me preocupa. ¿Saben, hermanos? Cuando cuando Cristo crucificado, con un dolor físico, pues los clavos atravesados sobre las manos y los pies y la lanza en su costado, una agonía, hermanos, en su cuerpo físico, y él nunca se quejó, nunca renegó, nunca habló mal en contra de Dios. Al contrario, ¿qué le dice a los fariseos que se burlaban de él y a los ladrones que estaban al lado? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en el momento más crítico de Cristo, aún nunca se preocupó por él mismo, siempre se preocupó por la necesidad de los demás, hermanos. El apóstol Pablo está en prisión. Y él no sabe cuál va a ser su sentencia. Eso lo vamos a ver más adelante. No sé si va a salir dentro de una semana o va a permanecer meses ahí, o incluso existe la posibilidad de que sea sentenciado a muerte. Y él, en su condición, en su necesidad, aún en esa condición, hermanos, está pensando en los demás. Está pensando en las necesidades de los filipenses. Esta expresión, doy gracias, mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, ahora ya no son los efesios, ahora son los filipenses. Es la misma oración que hizo a los efesios. A los efesios dice: por esta causa, Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La misma oración, hermanos, el apóstol Pablo en prisión, en la cárcel, privado de su libertad, y en sus oraciones, en la mente del apóstol Pablo, estaban los efesios. Termina de escribir su carta y se enfoca en los filipenses, y en sus oraciones, la iglesia de los filipenses.
¿Se dan cuenta la preocupación del apóstol Pablo hacia aquellos en quien él engendró? Recuerden que ambas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y él no se había olvidado acerca de su apostolado en aquellas ciudades, rogando con gozo por todos vosotros. Nos está diciendo una persona que está bajo prisión y que no está seguro de su libertad. Cuando usted tiene un problema bien grande en la congregación, ¿verdad que usted siempre pide oraciones por su necesidad? Hermanos, oren por mí porque estoy pasando por esto. Hermanos, pastor, hermanos, líderes de la iglesia, oren por mí porque estoy pasando esta necesidad. Pedimos necesidad porque tenemos que atender nuestra necesidad. Usted no está pensando en la necesidad de otro, está pensando en su necesidad porque desea resolver esa necesidad y que todo esté bien en su vida. Y el apóstol Pablo, hermano, en medio de su necesidad, pide y ruega a Dios, pero no con tristeza, ni con ansiedad en su corazón, sino con gozo por todos vosotros. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? ¿Estamos aprendiendo de la actitud del apóstol Pablo, hermanos? Que cuando nos veamos en problemas, en momentos difíciles, no vamos a estar ahí todos desanimados, todos llorando, todos en un rincón ahí, nadie me quiere, etcétera. El Señor se olvidó de mí, mis hermanos no me llaman, no oran por mí. Hermano, esa no es la actitud de un cristiano. Seamos que estemos bien o estemos pasando por un momento de prueba, siempre una actitud positiva delante de nuestro Señor. Porque sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Podemos notar, hermano, la alegría de nuestro hermano José por la visita de su hija. Bueno, sé que los meses pasados él estaba sufriendo, estaba situación difícil, pero ahora el Señor le ha recompensado, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los problemas no duran para siempre? ¿Se dan cuenta que las enfermedades, las alucinaciones, hermanos, son pasajeras? Hoy los tenemos, mañana desaparecen de nuestras vidas. He aquí cómo reaccionamos frente a esas situaciones. Algunos se dan por vencido a la primera y abandonan al Señor y se alejan. Platicando yo con José, me decía, si hubiera sido otra persona, tal vez hubiera vuelto al mundo. Y yo, aunque ahí estoy luchando, estoy batallando, pero no he renegado al Señor. Le he sido fiel y aquí está con nosotros nuestro hermano. Bendito sea el nombre de Dios por aquellos que no traicionan a Jesús en los momentos difíciles. Bienaventurado aquellos que no se dan por vencido, que permanecen fieles al Señor, aún estando en situaciones difíciles. Sé que la familia Vergel ha pasado por momentos difíciles, sé que ellos han pasado por momentos difíciles, hermanos, pero están aquí de pie, hermanos. No han traicionado al Señor, no han renunciado a la fe que un día depositaron en Jesucristo. Sé que la familia Victoria ha pasado por momentos difíciles, hermanos. Sé que ha habido momentos donde están luchando con ellos, con su familia, algo que ha pasado en su vida, pero no han traicionado al Señor Jesucristo, han permanecido fieles a Jesús. Bienaventurado aquellos que no le dan la espalda a Cristo en los momentos difíciles. Amén, hermanos. Y si cada uno de nosotros, hermanos, nos enfocamos, sabemos que cada uno de nosotros hemos pasado momentos difíciles, donde la agonía, la desesperación invaden nuestras fuerzas y a veces hasta nos hacen dudar. Y a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Y por qué no interveniste en nuestras vidas? Pero a pesar de eso, a pesar de que a veces dudamos, a pesar de que a veces tenemos pocas fuerzas, a pesar de que a veces estamos a punto de decirle al Señor, no más. A veces estamos a punto de decirle al Señor, basta, dejemos todo. Pero a última hora, hermanos, recobramos fuerzas de nuestras debilidades, de las fuerzas de Cristo. Y seguimos creyendo en el Señor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque la vida es dura, hermanos. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, ¿hasta cuándo? Hasta ahora.
¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. ¿Naciste en el Evangelio? ¿Vienes de un hogar cristiano? ¿Volteas atrás? ¿Vuelves al frente? ¿Y estás de pie? ¿Y estás en los caminos del Señor? ¿Y no te has apartado? Y tal vez te apartaste por algún tiempo, pero volviste. Y aquí y ahora estás en los caminos del Señor. Estás bajo su protección, bajo su cuidado. No andas por las discotecas, por los conciertos, o con una cerveza, o con un 24 por las calles, o con tu música bien alta, corridos mexicanos. No andas celebrando, no andas maldiciendo, no andas metiéndote con un hombre, con una mujer. La realidad es que despiertas y estás en los caminos del Señor. Estás con Cristo. Estás bajo su sombra, la sombra del Omnipotente. Dice el apóstol Pablo, desde el primer momento en que creyeron hasta ahora. Hasta ahora. Hermanos, ¿verdad que será hasta que Cristo venga, hermanos? Hermanos, ¿permaneceremos de pie hasta que Cristo venga, hermanos? ¿Esperaremos al Señor en gloria, hermanos? Bendito sea su nombre. Versículo 6. ¿Estando qué? Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Alguien comenzó en nosotros una buena obra. Alguien se atrevió a hacer un proyecto en nosotros, un propósito en nosotros. Él confió en nosotros, hermanos. Depositó su confianza en nosotros. Y el mismo que comenzó la buena obra en nosotros hace el tiempo que usted tiene de cristiano. El mismo que comenzó la obra en usted es el mismo que lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermanos, volteamos atrás y ya vemos la forma ya vemos como una forma, ya va tomando forma nuestro carácter cristiano. Miramos atrás y vemos cuando comenzamos. Y nuestro carácter espiritual, nuestro carácter moral estaba deformado, degradado por causa del pecado. Era como un rompecabezas, hermanos, que vino el viento y volaron todas las piezas. Y el Señor va uniendo, hermanos, va uniendo cada pieza del rompecabezas de nuestro carácter cristiano. Y ahora va mejorando nuestro carácter espiritual y moral y social. Ya no somos los mismos que éramos antes. Antes, una conversación corta y tres groserías, 3 malas palabras. Antes, cada fin de semana, ahí por las calles, con tu música bien alta y con un 24 de cerveza. Antes te metías con una mujer, con otro, la mujer con un hombre y con otro.
Antes, los chismes de aquí para allá, y tenías contiendas, provocabas contienda entre las personas. Antes pisoteabas a los demás, odiabas a los demás. Nuestro carácter estaba deformado. Mentirosos por naturaleza. Pero ahora volteas, miras la realidad presente y ya no eres la misma persona que eras antes. Ya has cambiado muchos aspectos de tu vida, hermano. Ya has cambiado mucho de tu carácter. Hermanos, el carácter cristiano va tomando forma en cada uno de nosotros. Y cada día, hermanos, nos vamos pareciendo más a Cristo. Amén, hermanos. Ya los chismes quedaron en el pasado. Ya las groserías, hermanos, quedaron en el pasado. Ya el mujeriego quedó en el pasado. Ya los peleoneros, eso quedó en el pasado. Quedó enterrado en el pasado, hermanos. Nuestro carácter va tomando forma hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la meta, hermanos. Aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Vamos tomando su experiencia. Tal vez en el pasado cometimos errores. Bueno, aprendimos de ellos. Tal vez en el pasado no fuiste un buen padre, no fuiste un buen esposo, no fuiste una buena esposa, no fuiste un buen hijo. Vamos tomando experiencia en el camino. Ahora ya hacemos lo que no hicimos en el pasado. Aquel que comenzó la buena obra lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. De tal manera que cuando Cristo se aparezca en gloria, hermanos, ya no será el mismo Jorge que estará delante de la persona de Cristo. Cuando Cristo aparezca en gloria o cuando Él te llame a su presencia, ya no será el mismo Eduardo cuando se encontró con Cristo la primera vez. Ya será un Eduardo transformado, bendito sea la gloria de Dios. Cuando Cristo, y eso es una realidad, cuando Cristo llame a la presencia o se aparezca en gloria delante de Mario, ya no va a ser el mismo Mario que cuando se encontró la primera vez con Él y cuando fue salvado por Cristo. Ya será un Mario transformado, bendito sea la gloria de Dios. Cuando Efanuel se encontrará con Cristo cara a cara, ya no será el mismo Efanuel de cuando se encontró la primera vez con Cristo. Ya será un Efanuel transformado a la imagen de Jesucristo, hermanos. Por eso, Jesús vendrá por un pueblo sin mancha y sin arruga. ¿Por qué se atreve a decir Jesús eso? Porque ya no seremos los mismos cuando Cristo se encontró por primera vez con nosotros. Ya seremos seres humanos transformados por el poder de Dios. Por eso el Señor se atreve a decir que vendrá por un pueblo sin mancha y sin arruga. Él no se va a llevar un pueblo semejante a como nos encontró la primera vez. Iremos transformándonos de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted creciendo, hermano, en espiritualidad? ¿Está usted creciendo en su carácter moral, social, hermano? ¿Está usted dejando sus malas compañías, sus malas acciones? ¿Y está dejándose transformar por Cristo, hermano? Porque cuando Cristo se encuentre Cristo se encontró con usted una vez, cuando lo salvó, hace el tiempo que usted tiene como cristiano. Cristo no espera encontrar la misma persona con la que se encontró la primera vez.
Cuando Cristo por segunda vez se encuentre con su redimido, el Señor espera un nuevo ser, una nueva persona, una nueva criatura, hermanos. Versículo 7, ¿está ahí conmigo? ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo, ¿qué dice? En el corazón y en mis prisiones y en las defensas y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, tenía un corazón bien grande y tenía amor en abundancia para repartir a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los romanos, a los gálatas, etcétera, etcétera. Su amor, suficiencia de amor, abundante de amor en el corazón del apóstol Pablo. ¿Saben, hermanos? Nosotros a veces tenemos un amor limitado solamente para nuestros seres queridos. Amor limitado para la esposa, para el esposo, para el hijo, para el papá, para los hermanos, o tal vez para los primos, tíos, sobrinos. Pero para el prójimo, para la persona que ni conoces, hermanos, que no conocemos, abundante amor que ofrecer para aquellos que les predicó y ellos fueron salvados. Por eso el Señor nos dice, amarás a Jehová tu Dios. ¿Qué dice con qué? Con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si hubiera una medida, hermanos, si hubiera una medida de amor, 100%, ¿cree usted que lleguemos a esa medida, hermano? ¿O nos quedaremos cortos en cuanto a la medida del amor que pide Dios? El amor hacia los efesios, hacia los filipenses. ¿Estamos aprendiendo algo del apóstol Pablo, hermanos? ¿Cuál es su actitud frente a circunstancias difíciles? ¿Se estuvo quejando el apóstol Pablo, hermanos? ¿Se estuvo haciendo la víctima, hermanos? Y si bien es cierto, hermanos, que no podemos obviar nuestros problemas, no podemos menospreciar nuestras dificultades, porque sabemos y entendemos que tarde o temprano tenemos que enfrentarlas y luchar con ellas. Pero solo usted sabe las lágrimas que derrama en lo secreto, hermanos. Solo usted sabe cuántas lágrimas tira al suelo en el secreto por su necesidad. Se vale llorar. Se vale desgarrar su corazón. Se vale decirle a Dios, no puedo más. Se vale decirle a Dios, se me acabaron mis fuerzas. Se vale decirle a Dios, no tengo la suficiente fe. Se vale decirle a Dios, se me ha acabado el amor. Se vale decirle a Dios, me cuesta serte fiel. Se vale
decirle a Dios, te he fallado. Se vale decirle a Dios, te fallé esta semana. Hice algo que no tenía que hacer. Dije algo que no tenía que decir. Pensé algo que no tenía que pensar. Se vale llorar por nuestro pecado. Se vale lamentarnos por nuestras caídas. Se vale correr a la presencia de Dios y llorar y quebrantarse porque le has fallado a Dios o porque tienes algún problema bien difícil y que no puedes solucionar. Se vale abrir tu corazón delante del Señor. Se vale abrir tu corazón delante del Señor y derramar tus lágrimas delante de su presencia. Es un derecho que tenemos, una necesidad y una confianza en Dios, porque sabemos que en ese lugar hallaremos misericordia para el oportuno socorro. Solo en el trono de la gracia. Ahí encontraremos misericordia para el oportuno socorro. ¿A dónde encontraremos misericordia? En el trono de la gracia. En el trono de la gracia, en el trono de la gracia, ahí seremos transformados. Estamos luchando por algo, una adicción que tenemos y no lo podemos dejar en el trono de la gracia. Ahí está la solución, hermanos. Ahí está la solución. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué dice? Abunde, hermanos, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo mismo que le dijo a los efesios, que está orando para que Dios le abra los ojos de vuestro entendimiento, ¿se acuerdan? Es la misma oración que está haciendo por los filipenses. Escuchen, las mismas necesidades que tenían los efesios, tienen los filipenses. Las mismas necesidades que tienen los filipenses, tiene la cruzada misionera. Amén, hermanos. Ellos sufrieron, nosotros sufrimos. Ellos lloraron, nosotros lloramos. Ellos dudaron, a veces nosotros dudamos. A ellos se les acabaron sus fuerzas, a nosotros se nos acaban nuestras fuerzas. Las mismas necesidades que tuvieron las 7 iglesias de las Apocalipsis son las mismas necesidades que tiene la cruzada misionera. Es más, tenemos más necesidades que ellos. Para que, versículo 10, ¿está ahí conmigo? Para que aprobéis, ¿qué dice? Lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día, ¿qué? De Cristo. Hermanos, escuchen, no tiene nada de malo abrirle su corazón al Señor y reconocer cuáles son sus debilidades. Mi debilidad, Señor, es la constancia. Mi debilidad, Señor, es mi inestabilidad. Mi debilidad, Señor, es mi disciplina personal. Mi debilidad, Señor, es mi fidelidad. Esas son mis debilidades. Mi debilidad, Señor, son los chismes. Mi debilidad, Señor, son las malas palabras. No puedo dejar las malas palabras. Mi debilidad, Señor, es la música secular. No puedo dejar la música secular. Sé sincero delante del Señor, delante del trono de la gracia. No pretendas esconder tus debilidades y presentarte como si nada ha pasado. Porque Dios no puede ser burlado. Si participamos, si hemos decidido servir al Señor, más nos vale que seamos sinceros con el Señor y que nos pongamos a cuenta en estas áreas. Llenos, versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, hermanos.
Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. O sea que lo que está atravesando el apóstol Pablo es para un bien mayor. Hermano, su problema, la crisis existencial que está atravesando o que atravesó en su familia o en su vida personal, será para un bien mayor. Será para un bien mayor. ¿Ustedes creen que el Señor se deleita en su sufrimiento? ¿Usted cree que el Señor le causa gracia sus lágrimas? Su sufrimiento, sus problemas, será para un bien mayor. Algo bueno, algo más grande sacará el Señor acerca de eso. Escrito está, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ama usted al Señor, hermano? ¿Ama usted al Señor, hermano? Las cosas obrarán para bien. ¿Cree usted esa palabra, hermano? Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué dice? Patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Bendito sea Dios las tribulaciones. Benditas las enfermedades porque nos acercan a Dios. Benditos los momentos cuando estamos en agonía, en desesperación, porque eso nos lleva a correr a Cristo. Benditas las crisis existenciales, porque eso nos lleva a correr a los pies de Cristo. ¿Cómo será probada nuestra fe si todo está bien? Si no tenemos necesidad de nada, ¿cómo será probada nuestra fe entonces? Los ricos, los millonarios, por cuanto no tienen necesidad de alimento, hermanos, ellos se van a la cama y se pueden levantar a las 10, 11, 12 de la mañana. Quítale sus millones y a las 5:30 de la mañana ya estarán ahí esperando el transporte público para ir a trabajar. Porque tiene su necesidad. Cuando tienes un buen sueldo, una bonita familia, lindos hijos, una buena familia y todo está bien, como que ahí no necesitas mucho a Dios. Pero viene una crisis familiar, una crisis personal, y estarás a las 3 de la mañana, 4 de la mañana de rodillas, delante del Señor, invocando su rostro. Dice un predicador que los problemas, las circunstancias difíciles, es como el se me fue la palabra, pero lo que está tratando de decir es que el Señor está llamando nuestra atención de 1000 maneras. Acércate a mí. Quiero hablar contigo durante la semana. Quiero que leas mi Biblia. Quiero que me busques en oración. Y nosotros no hacemos caso porque las cosas están bien. Entonces, como el Señor está tratando de llamar nuestra atención y nosotros no hacemos caso, entonces, ¿qué va a usar Dios, hermanos?
los problemas, la aflicción, la agonía, el dolor, para ver si así sí volteas a ver al Señor. Por eso, bienaventurados aquellos que sufren penalidades a causa de Cristo, hermanos. Eso nos lleva a buscar al Señor. Y yo prefiero depender del Señor a que todo esté bien. Yo prefiero estar todos los días delante del trono de la gracia, pidiendo misericordia para oportuno socorro, que estar desinteresado en no buscar la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios de día y noche, a cualquier hora, hermano. Invoque su nombre, hermano. Sienta la necesidad en su corazón de su Dios que lo salvó. Demuéstrele a Dios que hay una necesidad en su corazón de buscar su rostro, de hablar con Él a través de la oración. Muestre al Señor que tiene hambre de su palabra y de su comunión delante del Señor. Porque Dios está llamando nuestra atención de una u otra manera. Dios está llamando nuestra atención porque nos hemos desenfocado de Él, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia. Es más, nunca hemos tenido una disciplina de orar, de invocar el nombre de Cristo, de leer su palabra. Dios nos está llamando nuestra atención de una manera. Ponte a buscar mi rostro, invoca mi nombre. Pero como Señor no logra llamar nuestra atención, entonces Él va a usar el dolor, la aflicción, la agonía. No esperemos a llegar hasta esos extremos, hermanos. Y la mayoría de los hermanos, versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Escuchen, el apóstol Pablo, hermanos, fue encarcelado por causa de predicar el evangelio. Y fue a prisión. Y los hermanos que se enteraron que el apóstol Pablo estaba en prisión, ¿por qué el apóstol Pablo está en prisión? Por predicar el evangelio. ¿Qué dijeron los hermanos? No, entonces nosotros no vamos a hablar de Cristo porque no queremos ir a prisión. ¿Qué está diciendo el texto? Que las prisiones del apóstol Pablo le dieron más fuerzas y valor para que los hermanos sigan predicando la palabra del Señor. Ellos estaban conscientes, hermanos, de que predicando la palabra del Señor había mucha posibilidad de que estuvieran ahí acompañando al apóstol Pablo en prisión. Y aún así seguían predicando la palabra del Señor. Note, hermano, que el encarcelamiento del apóstol Pablo no fue en vano, ni retroceso del evangelio, sino que al contrario, Dios usó ese aparente mal para sacar un bien mayor. Hermano, eso es lo que no entendemos nosotros, que de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, de nuestras agonías, de nuestras aflicciones, de lo que estamos pasando ahora mismo, de los problemas que estamos atravesando, Dios quiere sacar un bien mayor para la gloria de su nombre, hermanos. ¿Cree usted eso, hermano? Sus problemas, sus dificultades, hermanos, no serán en vano. Dios tiene un propósito en esas circunstancias difíciles. Pero tenemos que atravesar esa crisis, tenemos que comenzar y hasta que termine la crisis, entonces viene el bien mayor para cada uno de nosotros. Yo he formado mi carácter, mi personalidad,
con crisis existenciales, con dolor, agonía y disciplina del Señor. Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Y a veces Dios nos dice, entiendan a la buena. Pero si no entiendes a la buena, entonces Dios va a exprimirte, hermanos. Las disciplinas del Señor, los azotes de Dios. Y yo, por las no muy buenas, estoy siendo formado en cuanto a mi carácter. ¿Sí me entienden? Pero es gracias a esas disciplinas del Señor que he madurado en muchas áreas. Y he tomado experiencia de las cosas que hice mal. Seremos probados delante del Señor. Todos seremos probados delante del Señor. A través de una enfermedad, a través de una desilusión, a través de un problema, a través de una crisis existencial, una crisis personal, a través de tu desánimo. Todos seremos probados más de una ocasión delante del Señor para ver quién será aprobado delante de Él, hermanos. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amado hermano, que su servicio a Dios sea con un corazón sincero, porque si no está perdiendo el tiempo, amado hermano. Que su servicio a Dios sea con un corazón sincero. Algunos predican sinceramente, otros por contienda o por envidia. ¿Verdad que nos ha costado, cuesta servir al Señor, hermano? Cuesta tiempo, esfuerzo, dedicación. Los hermanos que están en alabanza, hermano, yo sé que algunos vienen deprisa del trabajo. Cuesta, cuando no nos toca la alabanza, 1 hora para descansar ahí en nuestra casa. Cuesta servir al Señor. Asegúrese de que su trabajo en el Señor no sea en vano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad que Cristo está anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y sumisión del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también se ha magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. El apóstol Pablo, hermanos, estaba en prisión y solamente había 2 opciones: quedar en libertad o ser sentenciado a muerte. Y el apóstol Pablo les da un voto de confianza a los filipenses. Dice, lo que está tratando de decir, dice, gracias a sus oraciones, yo seré puesto en libertad. Pero también existe la posibilidad de que seré sentenciado a muerte. Porque para mí, el vivir, ¿qué dice? Es Cristo, y el morir es ganancia.
Porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos, hace tiempo que nosotros morimos. Amén, hermanos. Morimos a nosotros mismos. Morimos a nuestros deseos, a nuestros placeres. Hace tiempo que morimos, hermanos. Morimos al mundo y a sus deseos. Amén, hermana Peñón. Hace tiempo que morimos, hermanos. Hermano Mario, hace tiempo que morimos. Morimos al pecado. Y hace tiempo que hemos vivido para Cristo. Amén, hermanos. Vivimos para Cristo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 7. Escuche, no lo lea. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hemos renunciado a todo, hermano. A todo lo que en un pasado ocuparía el lugar de Cristo. Muchas de las cosas que hacíamos en el pasado o que pensábamos hacer en el pasado, si los trajéramos a lo presente, ocuparían el lugar de Cristo. Pero todo eso lo hemos tenido por basura para poner a Cristo como número 1, el primer lugar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Lo tenemos por basura. Y el morir es ganancia. Sea que vivamos o moramos, hermanos, del Señor somos. Porque en ambas cosas, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, ¿qué dice? No sé entonces qué escoger. Tenía 2 opciones y las 2 opciones eran favorables a su vida. Las 2 opciones eran favorables para su vida, hermanos. Así que el cristiano no sufrirá pérdida, hermano. Sea que vivamos para Cristo o sea que muramos para Él, no sufriremos pérdida, hermanos. Porque en Cristo hay ganancia. Amén, hermanos. En Cristo hay ganancia. Así que hemos tomado la decisión de servirle a Él y vivir solamente para Él. Para Cristo, hermanos, y solo para Cristo. ¿No se me van a echar para atrás? Alejandro, ¿no te me vas a echar para atrás? ¿No te me vas a echar para atrás? Hermano Gelasio, ¿no se me va a echar para atrás? Amén, hermano Gelasio. Hermano Mario, ¿no se me va a echar para atrás? Eduardo, ¿no se me va a echar para atrás? Porque ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? Los valientes. ¿Y quiénes no heredan el reino de los cielos? Los cobardes. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Que ella haya sido viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, bendito Dios. Gracias por cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias porque ella, Padre Santo, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, en esta noche, Padre Santo, aliméntanos con tu palabra, Señor. Que este refrigerio sea para nuestros huesos, poderoso Dios. Y ayúdanos a crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos el estudio, hermanos. ¿Tú estás despierto, hermano? Ya se durmió. Pastor, anuncios.